En este vídeo mostramos cómo calcular los índices complejos ponderados. Para ello utilizaremos la base de datos de cibercriminalidad y la plantilla de cálculo de índices complejos ponderados. Aprovecharemos también justo los cálculos realizados en el vídeo anterior sobre índices complejos no ponderados y por lo tanto algunos de ellos no los reproduciremos aquí. Para calcular los índices complejos ponderados tenemos aquí dos hojas nuevas, el IBD ponderado y el IS ponderado, el de la media agregativa y el de la media aritmética. Y la diferencia principal frente a los no ponderados es que aquí, digamos, vamos a utilizar un peso para el cálculo del índice. Ese peso hace referencia a cada una de las magnitudes con las que vamos a trabajar y básicamente lo hacemos porque pensamos que una magnitud es más relevante que otra en el cálculo del índice global. En primer lugar vamos a hacer el estudio por edad y luego haremos el estudio por tipo de delito. Para ello volvemos a la tabla de frecuencias que habíamos creado ya anteriormente, que habíamos dejado en la práctica anterior en cuanto a tipo de delito. Vamos a cambiar y vamos a volver otra vez al grupo de edad. Y una vez tenemos la tabla, lo único que hacemos es copiar los valores. Simplemente tenemos copiar, pegar. En este caso tenemos que definir la base de comparación. Vamos a elegir también lo correspondiente al periodo 1, que es 2011, y lo pegamos también. Y aquí veremos que se nos ha ajustado lo que es el tamaño para ponderación. Básicamente lo que hacemos o lo que vamos a utilizar para ponderar es el número de casos observados de esa magnitud. Es decir, aquella magnitud de la que observamos más casos, le vamos a decir que tiene más peso en el cálculo final del índice. Es algo bastante obvio que aquello que es más relevante porque tiene una mayor cantidad sea también o cobre más importancia en el cálculo final para evaluar el índice. De acuerdo a eso, por ejemplo, en la magnitud V1, que sería la que corresponde a 14 de 17 años, tenemos 2.244 delitos. ¿Vale? Y así sucesivamente. El grupo con mayor delitos sería el de 26 a 40 años y calculamos los pesos de acuerdo a eso. Es decir, sumamos todas estas cantidades y calculamos peso. 2.244 entre 34.995 nos daría un peso de 0,06. 0,21 para la segunda categoría de edad, 0,43 para la tercera. Digamos que utilizamos la frecuencia relativa por edad o lo que llamábamos el marginal por fila por edad para utilizarlo como peso en el cálculo del índice. De esa forma obtenemos el índice ponderado que viene dado por estos números de aquí y la tasa de variación correspondiente. Por ejemplo, el 1,11 implica que ha habido un crecimiento en la criminalidad de un 1,11% con respecto a la estructura por edad de la población, es decir, de acuerdo a cómo se han organizado las edades de los delincuentes y de la relevancia de cada uno de esos grupos, en cuanto que haya más o menos delitos, el crecimiento se sitúa en 1,11%. Y así podemos hacer con todo lo demás, todos ellos comparados con respecto al periodo base, que en este caso es 2011. De la misma forma, podremos calcular el índice de la media aritmética ponderada. En este caso, funcionamos muy parecido a lo que hacíamos en el no ponderado, es decir, primero ponderamos y calculamos índices simples para cada magnitud y una vez tenemos los índices simples, calculamos el índice complejo. Bueno, pues copiamos los datos como ya los tenemos aquí, pues simplemente copiamos, pegamos y la base de comparación que sería de nuevo el 2011. En este caso el tamaño es el mismo, los datos son los mismos, el peso seguiría siendo el mismo, pero lo que cambia es el cálculo del índice, porque primero calculamos un índice simple atendiendo a este peso para cada magnitud, y luego calculamos el índice complejo. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí hay una pequeña diferencia, simplemente es una diferencia desde el punto de vista decimal, aquí debería salir un 100, no sale exactamente por el ajuste decimal, tenemos muchos decimales, habría que ajustar un poco para que aquí saliera el 100 exacto, perfecto.
Pero en el resto lo que vemos es la evolución. Es decir, a partir de los índices simples de cada magnitud, la evolución conjunta por el grupo de edad, por ejemplo, entre el 2012 y el 2011, es de un crecimiento de un 3,13% de la criminalidad. Es decir, vinculado a la edad, ha crecido la criminalidad un 3,13%. Y así tendríamos sucesivamente para el resto. Si queremos hacer, igual que hemos hecho en el caso de no ponderados, utilizar el tipo de delito, haríamos lo mismo, cambiamos la tabla y vamos a volver a coger otra vez los dos delitos que hacen referencia a la falsificación informática o al fraude informático. Simplemente copiamos, nos venimos aquí y pegamos, eliminamos los datos que nos sobran y cogemos los datos de 2001 como referencia de cálculo. Aquí tendríamos unos pesos diferentes y aquí tendríamos los índices. Es decir, que los delitos asociados a falsificación informática y fraude informático crecieron, por ejemplo, un 8,63% entre 2012 y 2011, cuando tenemos, digamos, a todo el conjunto de delitos unidos en un mismo saco, digamos, pero utilizando pesos diferentes. En este caso utilizamos el fraude informático, que es mucho más relevante, representa casi el 89%, pues le hemos asignado un peso de 0,88. Podríamos hacer lo mismo. En este caso vamos partiendo de los índices simples. Simplemente marcamos y borramos y utilizamos la base de referencia de nuevo. Y aquí tendríamos los índices. Podemos ver en este caso que los índices se parecen mucho más. Por ejemplo, aquí en el 2012 frente al 2011 hay un 9,07 y aquí hay un 8,63. Siempre se suelen parecer bastante más en el caso de los índices ponderados que en el caso de los índices no ponderados. Y de esta forma hemos podido ver cómo calcular los índices complejos ponderados a partir de un conjunto de datos y usando una ponderación que viene dada en función de la relevancia de cada una de las magnitudes a partir de los marginales por fila o las frecuencias por fila respecto de las magnitudes de interés.